significado normal no siempre implicamos el significado literal. Voy a repetir esta frase. Cuando hablamos del significado normal, como lo estuvimos estudiando en la sección anterior, no siempre significa que el significado literal es el significado correcto del texto. Es decir, recuerden la primera norma que les di. En cuanto sea posible, tomamos el significado de un texto en su sentido normal, pero en cuanto sea posible significa que a veces no es posible, a veces no es lo correcto. Entonces, ¿qué necesitamos? Contexto. La segunda frase que les di. En la interpretación de un texto, el contexto es ¿qué? Rey. Entonces aquí vamos a aplicar eso con mucha más fuerza. Entonces, para entender el significado de un texto necesito el contexto, gramática que ya vimos, también necesito literatura. Entonces vamos ahora a ver contexto y vamos a ver literatura. Interpretamos de acuerdo al contexto. Voy a dar algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Entonces, si usted va a Colosenses, capítulo 3, versículo 11, parte final, vamos a tener una declaración que hace el apóstol Pablo. Y esa declaración básicamente es que Cristo vive en todos. Literalmente, si usted va a su Biblia, espero que ya esté buscando su Biblia, en Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice, Cristo vive en todos. Ahora, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué significa la frase Cristo vive en todos? De manera literal, ¿qué significa eso? ¿Qué entiende usted si yo le digo Cristo vive en todos? ¿Qué entiende literalmente? Que Cristo vive en todos. ¿Y quiénes son todos? Son todos. Entonces, si yo aplico esa frase literal, voy a decir que Cristo vive en el hombre que mató anoche 4 personas allí en el barrio Santuario. ¿O no? Voy a decir que Cristo vive en el hombre que mató a la muchacha en Bogotá la semana pasada. Voy a decir que Cristo vive en el hombre que en este momento está violando a un niño. ¿O no? Porque Cristo vive en todos. Entonces la pregunta que yo me debo hacer como cristiano leyendo mi Biblia es, espérate, ¿es eso cierto? Vamos a pensar en las cárceles. Sabemos que nuestro sistema judicial es imperfecto y que en las cárceles hay inocentes. ¿Es correcto eso? Pero sabemos que muchos de los que están en la cárcel porque son culpables y no se han arrepentido, y algunos de crímenes atroces. Entonces, yo no puedo decir que Cristo vive en todos los seres humanos. Entonces, necesito contexto para poder saber qué es lo que esa frase significa. Entonces, vamos a ir a Colosenses y vamos a hacer el ejercicio. Colosenses, capítulo 3. Entonces dice acá, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces esta versión nos ayuda un poco más, pero aún así sola, todos nosotros puede ser todo el mundo. Entonces vamos a mirar hacia atrás a ver qué es lo que Pablo está diciendo. Comencemos a leer todo el versículo, no solo la parte final. En esta vida nueva, no importa si uno es ¿qué? Judío o gentil, si está circuncidado o no, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos. Entonces aquí ya hay algo en ese versículo, parte A, que me ayuda a pensar. ¿Qué ven ustedes que nos ayuda a entender qué significa esto de que Él vive en todos? ¿Qué expresión? Vida nueva. Muy bien. Entonces hay una expresión que le sirve a usted como clave, vida nueva, porque cuando pensamos en vida nueva en la Escritura, no estamos pensando en todos los seres humanos, sino estamos pensando en quiénes, aquellos a quienes Dios ha salvado. La vida nueva no la viven todos, la viven únicamente los verdaderos creyentes. Entonces ya esto me está ayudando a entender mejor el texto. ¿Lo estamos viendo? Entonces, en la vida cristiana, si lo quieres ver así, en esta vida nueva que nosotros tenemos, no importaría si se es judío o gentil, si se está o no circuncidado, si se es culto o incivilizado, esclavo o libre,
Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces, ¿quiénes son nosotros en ese contexto del versículo 11? Los que tienen la vida nueva, los que viven la vida nueva. Y podemos devolvernos un poco más. Versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza. Esta es otra expresión que a mí me ayuda a pensar, ok, no está hablando de todos los seres humanos, porque la expresión nueva naturaleza hace referencia a ¿quiénes? A los creyentes, no es para la persona que en este momento odia a Cristo. Porque ustedes, sigo aquí, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a quién, a su Creador, y se parezcan más a Él. Este es un llamado dentro de la iglesia. Entonces ahí hace más sentido. Nueva naturaleza, en esta vida nueva, no importa si se es judío, gentil, circunciso, incircunciso, inculto o civilizado, esclavo o libre, lo que importa es quién. Cristo, y Él vive en todos quienes. Nosotros, si se dan dando cuenta, el todos nosotros cada vez es más que limitado. No solamente el que va a la iglesia, sino el que ha nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta de esto? Y si voy más atrás, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. ¿Quiénes son las personas de las cuales podemos decir que ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa? Única y exclusivamente, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Lo están viendo, hermanos? El contexto es rey. Sin el contexto yo puedo salir a decir que Dios, que Cristo habita en todos los seres humanos. Aún en el que está practicando satanismo en este momento. Pero eso no es lógico según el canon. Entonces, nuevamente, quiero que se muevan de una interpretación versicular a una interpretación canónica. Es decir, teniendo en cuenta toda la Biblia, teniendo en cuenta todo lo que dice la Escritura, sabiendo una cosa que aprendimos la clase anterior. La Biblia no se contradice, la Biblia no tiene errores. ¿Estamos viendo esto? Vamos a hacer otro ejercicio. Mateo capítulo 6, versículo 33. No le va a gustar a muchos de ustedes, pero vamos a hacer el ejercicio. Mateo capítulo 6, versículo 33. Entonces, en esa parte de ese versículo tenemos una frase que seguramente usted ya la conoce. Dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted hace un ejercicio de sinceridad conmigo en este momento, espero que lo haga, va a confesar que igual que yo lo hice, si yo me dedico a buscar las cosas de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Y todo lo demás, normalmente para nosotros, ¿qué es todo lo demás? Es todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Un mejor trabajo, una casa más grande, un carro, la visa, voy a ir a Disney. O sea, todo lo demás, ese esposo soñado, esa esposa soñada, hijos, nietos. Tú ponle nombre, porque la Escritura dice, y todas las cosas se serán añadidas. Así lo interpretamos. Bueno, vamos a Mateo 6 y vamos a hacer el ejercicio de contexto para ver si esto está diciendo eso. Que muchas veces lo hemos dicho y usted ya hizo cara de culpable, entonces va a ser más fácil. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, lleven una vida justa. Esta versión nos ayuda un poco más porque dice, les dará todo lo que necesiten. Pero si vamos a hacer el ejercicio con Biblia de las Américas, que es como seguramente usted se lo sabe, es muy parecida a la Reina Valera. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Así vemos el versículo y yo puedo decir, todo le va a ser añadido. Hermano, usted dedíquese a buscar las cosas del reino, la justicia de Dios, y eso significa usted venga a la vigilia, usted sirva como mujer, usted abra la puerta, usted abra su casa para un grupo pequeño, usted evangelice y hermano, todo le va a ser añadido. Y entonces hay muchos cristianos esperando el día de la añadidura, esperando el día en que llegue la bendición que usted está esperando. Entonces anuncian que van a abrir una vacante en tal lugar y usted mete la hoja de vida y usted ya, Señor,
Yo he buscado tu reino y tu justicia, añádeme este trabajo. Señor, que me den el subsidio. Señor, que me den la herencia. Señor, que pase esto o aquello. Bueno, vamos a mirar qué dice el texto en su contexto. Vamos a devolvernos. Versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Ok? ¿Qué tengo en común aquí entre el verso 33 y el 32? ¿Qué expresión usted ve en común? Estas cosas, estas cosas, estas cosas. Tengo algo en común. El Padre sabe que yo necesito estas cosas y si me dedico a buscar el reino de Dios y su justicia, estas cosas me van a ser añadidas. La pregunta del millón sigue siendo ¿cuáles son esas cosas? Entonces vamos a seguir devolviéndonos. 31. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué dice aquí? ¿Qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente. Oh, wow, espérate. Según el versículo 31, ¿cuáles son las cosas de las que está hablando el 32? Comida, bebida. No veo la casa. Ni la cita en la embajada. Ni siquiera en la oficina de pasaporte, hermano. De hecho, me la complica más. Porque me está diciendo que quienes andan buscando esas cosas, ¿quiénes son? En el Nuevo Testamento, la comparación de gentiles y judíos está hablando de creyentes e incrédulos. Entonces me está diciendo, sabes, no te preocupes diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los incrédulos andan pendientes de esas cosas, pero su Padre que está en el cielo sabe lo que ustedes necesitan, pero ustedes dedíquense a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles son esas cosas? Comida, bebida y vestido les serán añadidas. El problema es que comida, a mí el Señor, por más o menos 2 años en mi casa, ya casado, tuvimos una crisis fuerte económica, Dios nos pasó por un desierto y comimos arroz y lenteja de desayuno, lenteja y arroz de almuerzo y lenteja con arroz de cena. Pero hermano, comimos y tomamos agua. Y la ropa no se dañó. Porque alguien dice, bueno, pero Señor, dame un churrasco. Bueno, tal vez no va a llegar el churrasco. Va a ser arroz y lenteja. Tal vez alguno aquí siempre fue el hermano del medio, el que siempre heredó. Sí, pero es que yo ni siquiera he estrenado. Yo no sé qué es estrenar una camiseta. Tengo la camiseta del político de las elecciones pasadas. Y no, míralo, ahí lo tengo. Y se quemó ese político. Ni siquiera lo eligieron. 3 años con la misma camiseta. Y yo te digo, ¿dónde la compraste? Porque ya no duran tanto. Danos el sitio donde la venden. Hermano, si usted tiene comida, si tiene bebida y no está desnudo en la calle, Dios está cumpliendo. Más adelante lo dice el apóstol Pablo, si tenemos con qué comer y con qué abrigarnos, con eso estemos contentos. El problema es que no veo la casa, pero tal vez alguno dice, no, espérate, que yo voy por mi casa. Vamos a devolvernos, sigamos en el contexto. Vamos a ir más atrás para que sea más claro esto. Versículo 24, vamos a empezar allí. Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, entonces fíjate que el por eso les digo es, ¿cómo se ve en la práctica? Porque sé que todos ustedes antes de escucharme tenían claro que uno no puede servir a 2 señores. Que uno no puede servir a Dios y a las riquezas, pero espero demostrarles por el texto que sin darse cuenta estaban haciéndolo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué cosa? ¿Qué dice acá? Comerán, ¿qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre que hace las alimenta. Sigue hablando ¿qué? Comida.
¿No son ustedes de más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observe cómo crecen, ¿qué cosa? Los lirios del campo. Entonces servimos acá con el tema de vestido, pero digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de los lirios del campo. Y si Dios viste así la hierba del campo, que es hoy y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más para ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué es mucho más por ustedes acá? No es viaje a Miami, es que ropa, usted no va a estar desnudo. Por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos, beberemos, porque el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Busquen el reino de Dios y todo eso les será añadido. Lo siento, hermanos, por haberles dañado el sueño, pero nunca le han prometido nada más. Yo he aconsejado a muchos creyentes frustrados: pastor, pero ¿dónde está lo que Dios me prometió? Y le digo, pregúntale al que te lo prometió, porque no fue Dios. Ve, reclámale al hermano que te dijo, y ya viene, mira, ven a servir, porque a veces usamos esto para hacer que la iglesia sirva. Hermano, usted está así porque usted no sirve en el ayuno, porque usted no busca la vigilia. Mire, no vino a la vigilia, hermano. Venga a la vigilia, busque las cosas del reino y va a ver que le llega el trabajo, y no le llega, porque no es una promesa que venga de parte de Dios. ¿Lo estamos viendo? No se ponga triste, alégrese, porque usted come, usted bebe y está vestido. Dios ha cumplido. Vamos a hacer otro ejercicio. Yo sé que algunos quieren que no haga otro ejercicio, pero vamos a hacerlo. Mateo 18:20. Esta es una de los textos más mal usados, pero favoritos de todos los hermanos que dirigen los grupos de oración. Viernes en la noche, 9 de la noche. Solo ha llegado el hermano que abre la puerta de la iglesia, el hermano que dirige el grupo de oración y el hermano que vive al lado. Porque le cortaron la luz al hermano, entonces se fue para la iglesia que hay ventilador. 9:30, no ha llegado nadie. ¿Qué hacemos? ¿Y qué dice el líder que está motivando? Bueno, hermano, no se preocupen, porque donde 2 o 3 están, ahí está Dios. Así que Dios está con nosotros y vamos a orar, ¿ok? Pregunta que tengo para ti. ¿Significa eso que si estoy solo yo, entonces Dios no está conmigo cuando yo oro? Porque de hecho la exhortación del Señor es, pero tú, cerrada la puerta, solo en tu aposento, ora a tu Padre que está en el cielo. Ay, Señor, pero me faltan 2. Hay otra regla para hermenéutica que no es tan complicada, se llama sentido común. Sentido común. Bueno, vamos a ir al texto porque no nos vamos a quedar en Mateo 18:20. Vamos a ver de qué está hablando el Señor. Y aquí sé que se van a romper los sueños a varios. Mateo 18. Tranquilo, que a mí también me lo rompieron. Mateo 18. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces les acabo de decir que por una deducción lógica, no puede ser solo oración o no puede ser oración. ¿Por qué? Porque Dios está cuando yo oro solo. De hecho, si yo soy creyente, ¿quién mora en mí? El Espíritu Santo de Dios. Así que por definición, siempre Dios está conmigo. ¿Estamos entendiendo eso? Bueno, entonces vamos al versículo 19. Abra su Biblia, no me crea a mí, necesitamos hacer el ejercicio. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, ese es un versículo favorito, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o más están de acuerdo, entonces yo estoy allí en medio de ellos. Entonces, cuando no lo utilizamos para animarnos porque poca gente fue al grupo de oración, vamos al versículo 19 y decimos, hermano, todo lo que pidamos. Ahora, yo quiero que lea el texto. Y el texto que dice, si usted toma el versículo 19 solo, que dice, si ustedes se ponen de acuerdo, 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre ¿cuántas cosas? Cualquier cosa. ¿Y cualquier cosa es qué? Cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre. Ese es un versículo que se pone bueno. Porque, ¿quién quiere ponerse de acuerdo conmigo para pedir una camioneta para cada uno? ¿Alguien voluntario? Vamos a ponernos de acuerdo, hermano.
Usted se pone de acuerdo conmigo, yo me pongo de acuerdo con usted, una para cada uno, blanca. Podemos pedir marca. Y luego nos ponemos de acuerdo para el penthouse. Y luego de acuerdo para la visa. Y luego, el texto dice eso, el versículo no dice eso. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Te has puesto de acuerdo alguna vez con un hermano para orar con algo pero no ha llegado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir para atrás. Sigamos leyendo el contexto. Versículo 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes, ¿qué? ¿Será atado en dónde? Y todo lo que será desatado. Y allí estamos atando y desatando bendiciones y maldiciones, ¿no? ¿Alguna vez ató el COVID? ¿No? Confiese. Sí lo ató. Y el COVID siguió. ¿Qué pasó? ¿Se puso de acuerdo con algún hermano para atar el cáncer de alguien? ¿Y el hermano se murió? ¿Qué pasó? Sigamos leyendo. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque es que yo estoy hablando de atar, desatar, de ponernos de acuerdo para pedir lo que sea. Pero ahorita me está diciendo, ¿quién se rehúsa a escuchar esta bendición? Bueno, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Sí? No entiendo. ¿De qué está hablando aquí Mateo entonces? Me cambiaron la película. Yo estaba en bendiciones y ahora van a echar a alguien de la iglesia. ¿Estás viendo el cambio tan tremendo en la escena? Esta era una comedia romántica y ahora hay gente volando cabezas. ¿Qué pasó aquí? Ok, yo necesito seguir viendo. Versículo 16. Pero si no te escucha, ¿quién? ¿Quién es el que no escucha? Lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres. Ahora hay un juicio. Wow. Sigamos leyendo, porque no entiendo todavía. Versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra, ¿qué será atar a la luz de esto? Será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, aquí yo estoy en medio de ellos. Resulta que ese es un pasaje que está hablando de cómo lidiar con el pecado en la iglesia y no tiene nada que ver con bendiciones terrenales. Este es el pasaje para decir, ¿qué hacemos con esta persona que viene a la iglesia, que dice que es cristiano, pero siempre llega con otra? ¿Qué hacemos con ese que dice que es cristiano, pero cada vez que hablamos con él es vulgaridad tras vulgaridad? ¿Qué hacemos con este que dice que es cristiano, pero parece un ventilador viejo cuando las hermanas caminan por la iglesia? Es detrás de la hermana, se pega. ¿Lo han visto? ¿Qué hacemos? Bueno, esta es la respuesta. Él peca, ¿qué vas a hacer? ¿Vas y lo reprendes? Si te escucha, lo hemos ganado. ¿En qué sentido? Es un hermano, ¿ok? Pero si no te escucha, ¿qué hago? Llevo uno o dos testigos. ¿Qué está haciendo Mateo aquí? Y no es Mateo, es Jesús el que está hablando. Está citando el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dice que todo asunto se resuelve por el testimonio de dos o más testigos confiables. Entonces Jesús está diciendo, no es como que yo dije que él peca y entonces es mi palabra, sino yo reprendo a un hermano en privado. El hermano dice, no tienes razón, yo no he hecho eso, estoy en desacuerdo. Yo voy a llevar testigos para que juzguen si lo que yo estoy diciendo es correcto o no es correcto. Y si lo que yo digo es correcto y él se rehúsa a escucharlos, es decir, que no se arrepiente esta persona, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora se lo voy a decir a quién, a la iglesia.
Entonces le vamos a decir a la iglesia, hermanos, hemos hablado con Pedro, Pedro sigue con la mujer que no es su esposa, se rehúsa a dejar esta mujer, y si él no se arrepiente después de que la iglesia lo exhorta, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. En tu casa puedes buscar Primera de Corintios capítulo 5, anota la cita, y en Primera de Corintios capítulo 5 tú vas a ver una puesta en práctica de este mandato donde el apóstol Pablo ordena expulsar a un hombre que está acostándose con su madrastra. ¿Ok? En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten será desatado. ¿Qué es lo que está diciendo? La iglesia tiene la autoridad para decirle a un hombre que dice que es cristiano o una mujer que dice que es cristiana pero vive en pecado, te atamos, es decir, no te reconocemos como creyente, eres expulsada de la iglesia. O tiene la autoridad para decir, has pecado, pero te has arrepentido, te desatamos, puedes seguir siendo parte de la comunión de la iglesia. Y Jesús dice, si ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿qué es lo que pueden pedir? Señor, perdónalo, restáuralo, Señor, lo entregamos a Satanás, que es lo que literalmente dice 1 Corintios capítulo 5. Porque donde ustedes estén reunidos para aplicar disciplina, yo estoy con ustedes en autoridad, respaldando la decisión de la iglesia. Nada de casas y carros. De hecho, este es uno de los pasajes más descuidados en la iglesia cristiana occidental y por eso el nombre de Cristo es blasfemado y deshonrado. Porque no sabemos qué hacer con el que dice que es, pero no es. Y aquí está la solución, expúlsenlo. Uy, pero eso es súper doloroso, ¿sí? Pero si es creyente, se va a arrepentir. Y si no es creyente, la iglesia se va a purificar. Yo sé que no gusta, pero es la escritura. Muy bien. Perdón por haber roto el sueño. Sigamos. Otro ejercicio. Si quieren más ejercicios, no quieren más ejercicios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20. Este es otro texto, este es favorito. Ya pasamos por los hermanos del grupo de oración, ahora vamos por los hermanos de evangelismo. ¿Quiénes son aquí de grupos de evangelismo sus siglas? Levante la mano. Le voy a dar pasito, tranquilo. Mire, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los gentiles gentiles para ganar a los gentiles, y con todo soy lo que tenga que ser para ganar y traerlos a Cristo. Más o menos estoy extrapolando lo que Pablo dice allá en 1 Corintios 9:20. El problema con esto es que especialmente el ministerio evangelístico en las iglesias, y lo digo porque yo lo usé, utilizan este texto para justificar sus métodos evangelísticos poco convencionales. Cuando digo poco convencionales, me refiero que ahora los medios evangelísticos son montar espectáculos del mundo para que el mundo pueda venir. Entonces necesitamos tener luces, discoteca, necesitamos tener humo, necesitamos obra de teatro. El pastor de jóvenes tiene que ponerse el pelo así y ponerse pantalones que se le deja ver toda la cola, porque entonces se visten los jóvenes así, y tiene que hablar de esta manera, porque... Y la respuesta es, tenemos que hacernos como ellos, con los raperos como raperos, con los del hip hop como los del hip hop, con los emos como emo. Y yo estaba con eso tranquilo hasta que alguien un día me dijo, ok Juan, perfecto, ¿cómo vas a ganar a los homosexuales? Ese día se cayó mi teología. No. Pero hazte judío. No, les voy a predicar serio. Entonces, Pablo en 1 Corintios 9:20 no está hablando de métodos evangelísticos. Pablo en 1 Corintios 9:20 está diciendo que el creyente debe estar en la capacidad de negar sus propios derechos a fin de no ser tropiezo para la predicación del evangelio. No está diciendo que tenemos carta abierta para darle rienda suelta. Ahora, por ejemplo, hay carrozas cristianas en carnaval. Una de las cosas más absurdas que yo he visto, para ganar a la gente que está en el carnaval. Hay desfile de todo, de carrozas de carnaval cristianas. Y dicen esto, con los carnavaleros, carnavaleando. Bueno, no dice eso la escritura. La escritura lo que dice es que Pablo dice, ¿sabes qué? Yo tengo libertad para comer carne de cerdo, pero para ganarme un judío, me voy a abstener de la carne de cerdo en presencia del judío. Yo tengo libertad en Cristo, pero voy a hacer uso
no de mi libertad, sino de mi responsabilidad, y me voy a negar para poder ganar a estas personas. Entonces te animo a que leas 1 Corintios 9 en tu casa y puedas ver lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Interpretamos, bueno, aquí usted tiene una recomendación. Virtualmente hay diccionarios, hay gramáticas bíblicas, hay comentarios bíblicos gratuitos. Yo creo que en la plataforma les van a pasar algunas sugerencias para que usted pueda mejorar su comprensión bíblica. Hay cosas que usted necesita, como lo que le expliqué de el burro. ¿Por qué un burro? ¿Por qué una mula? Eso significa paz. Entonces ahí la escritura no me lo dice claramente, necesito saber. Pero no quiero decir con esto que si usted no logra entender la paz allí, se vaya a perder lo que el texto significa, que venía el Mesías montado en un burro. Con eso se cumplió la escritura, con eso es suficiente para ver la palabra. También interpretamos de acuerdo al tipo de literatura. Una de las cosas que muchos fallan es que no entienden que la Biblia tiene diferentes géneros literarios y que yo necesito leer el género literario de acuerdo al género literario. Tú no lees una poesía de la misma manera que lees el periódico. Tú no lees una fábula de la misma manera que lees una receta médica. ¿Sí me estoy haciendo entender? De acuerdo al texto, al género, tú interpretas. Entonces, vamos a comenzar por la narrativa. La narrativa es uno de los géneros más grandes en la escritura. La narrativa comprende el 40% del Antiguo Testamento y el 60% del Nuevo Testamento. Entonces es muy importante que tú aprendas a interpretar la narrativa, porque prácticamente la mitad de la Biblia es narrativa. El problema es que la mayoría no sabe eso y entonces lee la narrativa y saca conclusiones equivocadas. Entonces, la narrativa nos proporciona el marco general dentro de todos los otros géneros. Básicamente, en todo libro, a excepción del libro de Proverbios, vamos a encontrar narrativa en prácticamente todos los libros de la Escritura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos exégesis? ¿Qué fue exégesis? ¿Se acuerdan? Mi texto, ellos, ¿se acuerdan? ¿Cómo logro hacerle exégesis a la narrativa? Entonces les vamos a dar aquí algunos elementos importantes. Número 1, prestamos atención a la historia y a los detalles. Entonces fíjense que hemos vuelto a repetir algo. Lea con atención, hermano. Lea con atención. El punto principal se va a encontrar en la trama y en el desarrollo. Entonces yo tengo que pensar, usualmente en una narrativa, hay algún conflicto, hay una situación inicial, una escena inicial, un escenario inicial, ¿qué está pasando? Luego se genera como un conflicto, ¿qué va a pasar si sucede esto? ¿Va a ganar, va a pelear, va a llegar, no va a llegar? Luego hay un clímax en la historia, hay una resolución del conflicto y tenemos una nueva escena, un nuevo ambiente, es lo que vamos a ver. Así que vamos a estar prestando atención a esto. La narrativa bíblica, como cualquier otra narrativa, va a utilizar todos los elementos a los que tú estás acostumbrado cuando lees una narrativa. Entonces, cuando lees una narrativa, pensemos en, lees el periódico, una crónica. ¿Qué hacen? Te cuentan lo que pasó. La narrativa no te está diciendo que tú tienes que hacer exactamente lo mismo, sino que te está narrando lo que sucedió y tú tienes que leerlo desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué le prestamos atención? Hay un desarrollo cronológico. ¿Qué fue primero? ¿Qué vino después? ¿Y qué terminó sucediendo? Entonces, préstale atención a la cronología de la narrativa. Hay una trama. Y en medio de esa trama se utilizan recursos retóricos. Entonces, en la narrativa tú usualmente encuentras diálogos. David dijo, Saúl contestó. Samuel dijo y Saúl dijo esto. Jesús dijo y los fariseos replicaron y los saduceos preguntaron. Hay diálogos. Entonces, préstale atención quiénes son los que están hablando, quiénes son las personas que están interviniendo y muestra o préstale atención a los puntos de vista cambiantes, es decir, hay contrastes. Por ejemplo, Jesús dice, ustedes dicen, pero las Escrituras dicen.
Entonces hay un contraste entre lo que los fariseos afirman y lo que afirman las Escrituras. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces préstale atención a los detalles como tal. Hay un desarrollo de carácter en medio de esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moldeando? Hay recursos literarios. Entonces hay cosas como usando palabras o frases repetidamente. Entendemos lo que está sucediendo. Entonces dicen muchas veces la misma frase, la misma frase. Entonces hay un énfasis en esa frase que está repetida. Hay quiasmos, eso lo vamos a aprender después, pero solo para que usted lo sepa. Los hebreos normalmente escriben de afuera hacia el centro. Es la manera hebrea de escribir. Entonces ellos escriben una idea aquí y la van poniendo al centro. Esta es la idea principal y luego la vuelven a ampliar. Eso lo estudiaremos después, pero es para que lo tengan en su mente. Hay un arreglo de la escena. Entonces se incluyen retrospectivas, cosas que se han dicho antes, se han citado antes, se incluyen cosas nuevas allí. Otra cosa, el narrador ha tenido que ser selectivo en lo que registra. Entonces, una de las cosas importantes es que los detalles de la narrativa son ¿qué? Significativos. Juan, en su evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, termina diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas. Y dijo muchas otras cosas. Que él piensa, y eso es una hipérbole, lo vamos a ver después, es una figura de lenguaje, que si se pusiera por escrito todo lo que Jesús dijo, no alcanzarían todos los libros del mundo. Eso es una exageración, pero lo que nos está diciendo ¿qué es? Lo que tienes en Juan es lo que necesitas tener, pero pasaron muchas otras cosas. Entonces, si Juan decidió, inspirado por Dios, registrar eso, eso es importante. Es decir, la Biblia no tiene palabras de más. Si eso está allí, hay un propósito divino. Primera Timoteo nos enseña que toda la escritura es, segunda Timoteo 3:16, perdón, toda es inspirada por Dios. Cuando yo leo, ¿qué debo pensar? Toda es inspirada por Dios. Eso está allí por algún propósito. Entonces, yo lo que debo preguntar es, ¿cómo lo que estoy viendo contribuye al punto principal de la narrativa? ¿Cómo conecta esa narración lo que dijo antes y lo que pasó después? Esto ya lo miramos, el contexto es rey. ¿Cómo encaja esa narración en el libro? Esa escena, eso que está pasando allí, esa pelea, esa batalla, ese conflicto, ¿cómo encaja en el libro como tal? Nuevamente tenemos que ver cuál es el punto y el propósito del autor al escribir el libro. Miren, una de las cosas más importantes, la historia, la narración, no es el fin en sí mismo. Y nosotros muchas veces no somos el punto. Por ejemplo, la historia entre David y Goliat no es una historia moral para ayudarnos o motivarnos a ser valientes y hacerle frente a nuestros problemas y adversidades. Más bien esa historia muestra la introducción a un rey improbable, es decir, un rey que viene de donde nadie lo espera y un rey que gana de la manera en que nadie lo espera. Es decir, David es tan improbable como rey que Samuel no lo tiene en cuenta. Su papá no lo tiene en cuenta. Pero Dios dice, tú juzgas por las apariencias, Dios no juzga así. Y va a la batalla sin armadura. Va con una honda y piedras a pelear con un gigante con armadura y espada. El punto no es las 5 piedras que representan los 5 momentos más difíciles de tu vida con los que vas a derrotar a Goliat, al gigante que se te enfrentó, sino está apuntando a la manera en que el enemigo más grande va a ser derrotado de la manera más improbable, con un rey que viene del momento más improbable, un carpintero de Jerusalén, de Nazaret, que no hace parte de la tribu de sacerdotes y que va a tener la victoria más grande en la derrota aparente más grande. Jesús conquistó su victoria muriendo en la cruz. David nos está apuntando a algo mucho más grande. Entonces, cuando yo no estoy pensando en todo el libro, me voy a perder y quedo simplemente, ¿cuáles son tus piedras? Ahora lánzalas al gigante que tienes delante de ti. No es una historia para animarte a ser como David, es una historia para que mires a Cristo a través de David y digas, qué gran rey el que tenemos nosotros. ¿Estamos viendo? Entonces cambia. La próxima clase vamos a ver cómo aplicamos esta narrativa, pero hoy necesitaba que ustedes entendieran
que no se nos está llamando a ser como David, sino se nos está llamando qué o a quién me está apuntando David. Pastor Moisés, ¿tiene información?